Buenas noches. Ayer conocimos nuevos datos sobre el paro. Son datos positivos. El desempleo ha descendido en nuestra comunidad en 8.500 personas, según la última encuesta de población activa. A nivel nacional son 72.800 parados menos. Analizaremos con nuestros invitados estos nuevos datos y hablaremos además de las enmiendas a la reforma de la Ley de Administración Local. El Partido Popular no ha incluido en sus enmiendas el reconocimiento expreso de las comarcas aragonesas, tal y como recogía la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Para ello, para hablar de estos temas, nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches, Pepe, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo Muñoz, de Izquierda Unida. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Vamos a comenzar valorando esos datos que hemos conocido, los nuevos datos del paro. Son datos positivos en nuestra comunidad, 8.500 desempleados menos. En el conjunto del Estado, más de 72.000 personas que ya no están en el paro. Parece ser que, bueno, es una buena noticia, pero debemos ser, Pepe, todavía cautelosos. ¿Esto es un cambio de tendencia o es un descenso estacional debido al empleo de verano? A ver, desde luego es un descenso estacional, eso está clarísimo, porque el tercer trimestre siempre tiene la estacionalidad del turismo, pero claro, no olvidemos que el mismo trimestre del año anterior también teníamos turismo y, si no recuerdo mal, pues crecimos en el paro un 0,5, un 0,6, o sea que el dato es positivo. Por fin hemos podido ya bajar de los 6 millones un poquito, estamos en 5.904.000, creo, y un 25,9% de tasa de desempleo. Bueno, lo que pasa es que hay que tener cautela por varios aspectos, entre otras cosas por la calidad de esos desempleos, porque realmente, bueno, pues lo cierto es que ahora tenemos 126.000 parados más que en septiembre del año anterior, y en ese año hemos perdido 496.000 empleos. Yo, por soy muy amigo de los números, que siempre los hago, creciendo a este ritmo, pues para llegar a un desempleo más o menos del 10% necesitaríamos entre 7 u 8 años. Quiero decir que el dato, siendo un dato positivo, es un dato para verlo con cuidado todavía. En cualquier caso, yo sigo diciendo que bienvenida sea la noticia, porque aunque esté muy influenciado por el tema del turismo, no olvidemos que el turismo pues supone entre el 10 y el 11% del PIB, y si hay un sector como es el sector
Sí, no quiero dejar de hacer una referencia que sin olvidar la importancia que tiene el crecimiento que estamos teniendo en el mercado interior. No debemos olvidarnos nunca que más del 60% del Producto Interior Bruto procede del mercado interior y ahí el empleo y desempleo tiene una importancia capital. Quiero decir, difícilmente podremos mejorar en el mercado interior si no potenciamos la creación de empleo. En serio, diría yo. Y además, pues no estamos siempre utilizando la palanca de, esto es una cosa que últimamente, la palanca del empleo como herramienta para mejorar la competitividad. Es decir, al final hay otras muchas cosas que se pueden hacer o que se deberían hacer y que no sea solo a, a costa de reducir salarios y reducir empleos, porque si no difícilmente recuperaremos el mercado interior. Pablo, ¿cuál es tu valoración de estos datos? Bueno, pues mi valoración es preocupante, ¿verdad? Porque 1.200 de esos 6 millones son los profesores que ayer, los padres que ayer estaban en la manifestación, una manifestación absolutamente exitosa de la comunidad educativa, que le estaban diciendo a este gobierno que con una reforma muy ideológica educativa no solo no estaba creando empleo, no solo lo estaba destruyendo, sino que además estaba condenando a futuras generaciones. No olvidemos que hoy el 50% de nuestros jóvenes están en el paro. Es decir, después de formar a la gente, les abocamos a una solución de desempleo absoluto, y eso es una medida preocupante, y a eso tenemos nuestro gobierno que en vez de estar actuando sobre ello, pero lo que vemos es que está haciendo otras cosas. Con el dato concreto, claro, pero cuando el paro se debe y cuando esta reducción se debe precisamente a un elemento externo, como es el turismo, porque el turismo tiene un elemento externo muy potente, es decir, que toda la zona de influencia o la zona de recepción puede estar mejorando, y eso no quiere decir que nuestra economía esté mejorando. En los casos, a mí no este dato, ¿verdad? Pero me parece un poco aberrante otras declaraciones que le dio el ministro hablando de que los sueldos no habían bajado, de que nos estamos recuperando. Hoy en día, más de 3 millones de personas no reciben de familias, no reciben ningún ingreso en su casa, nada. Casi 1,8 en el último tiempo van a perder el derecho al desempleo. Yo creo que en esos casos es que no se puede hablar y decir que existe una situación pesimista. No, estamos muy mal, y evidentemente habrá un momento en el que el paro descenderá así cuando ya no quede nadie que contratar. Con lo cual, cuidado con las cifras, porque estas cifras macroeconómicas al final son una forma de contar
medidas que de verdad se vean. Si de verdad estuviéramos viendo medidas que de verdad se vieran haciendo una reforma profunda, correcta del sistema financiero, fiscal, si viéramos otras bases, pero vemos más de lo mismo, con lo cual es difícil pensar que esto va a llegar a nada. Yo creo que esto no va a llegar a nada y que la situación para nada es para salir a banderas desplegadas como ha hecho nuestro gobierno diciendo que se había acabado la crisis. Sería para algunos, porque para otros no. Bueno, la comunidad aragonesa es una de las que más, con estos datos, de las que más ha descendido el paro en este último informe. Sí, la tercera, creo. Bueno, yo con relación a la primera pregunta que hacías tú, evidentemente cuando tenemos 5.900.000 parados, según la EPA, que luego según los datos que vendrán poquitos días después procedentes del INEM serán mayores, por la razón, ya sabéis, de esa discrepancia tan grande. Cuando tenemos, digo, 5.900.000 parados, pues hombre, no hay motivos de celebración, la gente lo está pasando mal. Ahora bien, esta afirmación no es contradictoria con que analicemos y valoremos positivamente los datos de la EPA de hoy. Hablabais de empleo estacional. Bueno, yo creo que si comparamos los datos con el año 2005, que era una época de creación era una época de pleno empleo prácticamente, el crecimiento que ha habido en este trimestre ha estado muy por encima de los del año 2005, que creo que es una comparativa que nos permitiría de alguna manera hacer un análisis un poco ajeno a la estacionalidad. Entonces yo creo que sí que hay que analizarlos positivamente desde esa perspectiva. Han crecido bastante más de lo que cabría esperar por la estacionalidad del verano. Entonces, ese es un dato que creo que es positivo. Además, se trata de trabajo que se ha creado en el sector privado muy por encima de los datos de menor número de desempleados. Hablamos de 200.000 empleos creados en España y de casi 12.000 creados en Aragón. Y creo que son datos importantes. ¿Qué significa o qué puede significar esto a mi modo de ver? Pues puede significar que empieza a despertarse un poco la demanda interna sumada a esa mayor internacionalización que están teniendo las empresas y por lo tanto que se está generando un mayor movimiento en el consumo. Yo no pienso, como hablabais vosotros, de empleo temporal, creo que lo apuntaba Pepe, o de empleo más precario. Bueno, yo creo que cuando
empresas lo que son es cautas. Entonces sí que se está despertando la contratación, se ve, los datos están muy por encima de lo que correspondería a la estacionalidad del verano, pero claro, es un empleo temporal, que seguramente responde a los picos de producción, y las empresas están esperando, como no puede ser de otra manera, a ver cómo se va desarrollando el mercado interior y el exterior en los próximos meses. Yo, dicho esto, que como veis lo digo no como celebración, sino como mera valoración positiva, sí que creo que a los partidos políticos y a los gobernantes les corresponde hacer ver esto con visión de Estado, y entonces me parece que hay que hacer un análisis pormenorizado de los datos, y hay algunos que hay que intentar mejorar a través de, pues, reforzando unas medidas o modificando las que ya hay. Hablo, por ejemplo, del desempleo juvenil, hablo, por ejemplo, de la caída de la población activa, que ha caído bastante, hablo de los parados de larga duración, que se han incrementado, y esto puede generar ciertas patologías que merecería la pena analizar y trabajar. Yo Pablo, perdona por puntualizar solo una cosita, claro, a lo mejor cuando hablas no queda del todo claro. Estoy de acuerdo contigo que la situación no es ideal ni muchísimo, es una situación terrible, ¿no? Pero lo cierto no es menos cierto que la pregunta que se suscitaba era qué opinión teníamos respecto a la cifra del paro que se había publicado ayer, y verás, en un trimestre en el que trimestre tras trimestre estamos sufriendo una pérdida continuada, y además cuando coincide ese pequeñísimo incremento, si tú lo quieres llamar así, con otro pequeñísimo incremento, y es decir, que por fin el Producto Interior Bruto ha crecido en un 0,1%, cierto, muy poquito, pero bueno, pues quiero decir, la lectura tiene que ser Macroeconómicamente es optimista. con todas las reservas del mundo y todas las puntualizaciones de la calidad en el empleo, que nos daría para una larga conferencia. Sigo pensando que bueno, esto es más bien positivo. Al final yo creo que las cifras macroeconómicas igual nos le cara y rostro. Yo creo que
los datos nos dicen que el empleo y que los empleos y que los sueldos han bajado un 30%. Bueno, pues en ese momento de reparto del trabajo, pero reparto indebido, es decir, bajamos los empleos, pauperizamos de tal manera que al final podemos hasta ver unos datos falsos, ilusorios, que no están hablando de cohesión social, que están hablando de que está aumentando las desigualdades y que estamos provocando un sistema Pablo, pero mira, Pablo, pero la cifra, yo creo que si no es un mira, optimismo falso, si no es una desregulación, mira, la reforma laboral tal cual ha sido entendida, la no reforma fiscal, es decir, que todavía los que están ganando más y todavía aquellas grandes riquezas están todavía teniendo muy grandes beneficios. Eso de decir, o desanalizarlo del sistema y desacoplarlo de este análisis no es real. bueno, No es real porque si no estamos Pablo, hablando de eso. a ver, he empezado por ahí. Creo que no es contradictorio decir que es un drama la situación que se está viviendo en España con el desempleo, pero que esto... Déjame un momento, por favor. Simplemente Déjame, Pablo, yo te he dejado. Ahora déjame un momento. Ahora déjame, por favor. No es contradictorio, María, por Dios. No, Rosa, sin más, déjame expresarme. Dime cuáles son las causas de esta Entonces, no es situación económica. contradictorio decir que la situación que se está viviendo es dramática con reconocer que estos datos tienen algunos indicios optimistas. Yo he sido la primera en decir hay algunos indicios que pueden inducirnos a pensar que hay ciertas patologías que hay que intentar resolver y abordar desde el gobierno y desde los partidos políticos, por supuesto. Pero, Pablo, yo lo que no estoy de acuerdo es con la valoración que tú estás, pues te lo he dicho, el desempleo juvenil, he hablado de la población activa, he hablado, no, perdona, he hablado de los desempleados de larga duración. He citado expresamente estas tres causas y ahora voy a decir algo más. A ver, cuando hablamos, tú dices, claro, un 30% de diferencia de salario. No, es que ya nadie se acuerda de que hace menos de un año estábamos en situación de quiebra como país, que estábamos con la prima de riesgo por encima de los 600 puntos. Era así, ¿no, Pepe? Que tú entiendes más de esta cuestión. Y entonces hemos tenido en la práctica que devaluar el país, pero esto hemos tenido que reconocerlo públicamente todos, pero todos los sectores, Pablo. Entonces, esto ha afectado por igual a trabajadores del sector privado, trabajadores del sector público.
de acuerdo contigo, Rosa, que hemos devaluado el país. Lo que pasa es que no lo hemos devaluado por todos por igual. Estoy de Uno acuerdo. solamente es cierto y ahí tengo que dar la Y ahí razón a Pablo, puedo estar y de una, acuerdo y yo. una cosa importante que no se nos olvide nunca, que en este país nuestro, al que todos tanto queremos, para crecer de verdad el empleo, la economía tiene que crecer por encima del 2%. Y eso es un dogma, y hasta que no consigamos eso, pues no crecerá el empleo, Bueno, de verdad. si os parece, tomaremos entonces estos datos con cautela, esperaremos a ver un poco más adelante cómo va evolucionando el sector. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, las enmiendas que ha presentado el Partido Popular sobre la reforma de la administración local, unas enmiendas en las que no se nombra expresamente a las comarcas aragonesas, tal y como se acordó en la Comisión Bilateral Aragón-Estado. Rosa, así que me gustaría empezar por ti. ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, nosotros ya sabéis que hemos entendido siempre que las comarcas son un elemento de vertebración del territorio en un Aragón como el nuestro, con tanto territorio y tan poca población. Las comarcas son un elemento primero de vertebración territorial y segundo de prestación de servicios a los ciudadanos. Tanto es así que se aprobaron, es decir, las leyes de comarcalización se aprobaron con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Lo digo como pronunciamiento general. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley está siendo muy conflictiva porque ataca la autonomía municipal. En este proceso, hasta que entró en el Congreso, la verdad que ha mejorado bastante el contenido de la misma y sí que hay ya introducidas unas disposiciones a través de las cuales de manera bastante genérica se salvaguardaría el asunto de las comarcas. Cierto es que nosotros así lo tratamos en la bilateral por parte de José Ángel Biel y así lo vamos a tratar de defender. Entendemos que si bien ahora ya está contemplado, para el caso de que cambie el intérprete de la norma, sería bueno que se aclarara más la fórmula y que de alguna manera se salvaguardara el régimen comarcal aragonés como un régimen especial territorial, como se ha hecho con las diputaciones forales de Navarra o de País Vasco. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo en la práctica es que mediante la fórmula que sea, y eso es lo que se ha intentado en la bilateral, se consiga de alguna manera que la aplicación de esa ley sea prácticamente inocua en Aragón a través de dos cosas. Una, de esa cláusula más cerrada, que es la que vamos a intentar conseguir, y así se ha hablado en la bilateral, y que de
efectivamente no se ha plasmado en las enmiendas del Partido Popular en el Congreso, pero todavía queda el trámite del Senado. Y segundo, todavía no ha habido tiempo material para que haya una respuesta del Gobierno a la reunión de la bilateral del otro día. Es decir, ha pasado muy poquito tiempo. Y decía, el objetivo sería que la aplicación de esa ley fuera inocua, primero por ese reconocimiento más específico de las comarcas en la ley y luego por la ley de distribución de competencias, que es una ley autonómica de competencias de las administraciones que tiene el objetivo de conseguir que cada administración se ocupe de una sola materia. Entonces haríamos que prácticamente, si esa ley sale adelante, con el apoyo de las fuerzas políticas en Aragón, con esa fórmula que debería estar contemplada en la ley de racionalización de la administración local, no tendríamos, no sería prácticamente aplicable esa ley en Aragón, como va a suceder con País Vasco y Navarra, que por eso modificaron el sentido de su voto en el Congreso. Pablo. Sí, pues yo pensaba que Rosa nos iba a anunciar una crisis de gobierno. Es lo mínimo que se podría hacer. Lo digo porque es verdad y yo lo que yo anuncio no es cosa mía y de mi partido. No voy a anunciar lo que quieras tú, Pablo. Pensaba. Por es eso, lo mínimo que se puede hacer. Por eso pensaba que, porque es verdad que como partido de Aragonés, yo solo reconozco, una de sus banderas ha sido siempre la comarcalización y ha sido siempre... Y de todos, porque se aprobó por mayoría. Pero como yo no estoy gobernando con el Partido Popular en las Cortes, ni siquiera he anunciado yo una candidatura, lo digo porque como parece que hay ese idilio de amor entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, que dice que se van a presentar, las próximas elecciones juntos y que nada más y nada menos que una de las cosas centrales que establece el Partido Aragonés es su régimen de comarcas y que llevamos así como 2 años con la tramitación de la ley con los diferentes borradores y que dice que no ha habido tiempo. Rosa, si es que llevamos como 12 borradores y en esos 12 borradores el Partido Popular no ya pero que yo sé que el partido lleva como varios meses estableciendo el tema de las comarcas, que a mí también me preocupa. Pero lo que me parece es que no se puede seguir colaborando con un partido al que a la vez se le está apoyando en un gobierno de Aragón, a la que se le está manteniendo y a la vez se le está permitiendo que haga lo que todas las fuerzas políticas, salvo el PP, todas las fuerzas políticas hemos dicho que es una barbaridad de ley. Si estamos hablando de los consensos que se rompen, si ayer la huelga de educación, toda la comunidad educativa le decía, toda, incluida la concertada, le decía, no puede ser, tienes que hacer otra cosa, esto es una barbaridad de ley, pues aquí todas las fuerzas políticas les estamos diciendo, es una barbaridad de ley.
Es una barbaridad de ley porque acaba con los ayuntamientos, acaba con la acción social en los ayuntamientos, va a acabar con mucha gente en la calle y va a acabar con muchas externalizaciones y privatizaciones de los servicios sociales. Bueno, pues nada más y nada menos que además ahora nos cargamos las comarcas, porque una vez de esto, oye, pues si no lo conseguimos, ¿no? Eso no va a pasar. Imagino que las tendremos que disolver. Eso no va a pasar. No, pues que, Pablo, mira, para empezar, porque ya están reconocidas. ¿qué has dicho, A Rosa? nuestro Has modo dicho, de ver insuficientemente, pero están que deberán, reconocidas. o sea, que Y la una ley, cosa, Pablo, que la las ley, decisiones acerca de cómo se administran los tiempos en la coalición no, y de claro, cómo se claro, administra la relación es una decisión pero que nos yo, corresponde tomar al Partido como Aragonés y al ciudadano, Partido como Popular. ciudadano aragonés, esperaba de mis gobernantes, que son la comunidad autónoma, el Partido Aragonés y el Partido Popular, que dijeran, oiga, si esto es una de las cosas centrales, si esto se rompe como se ha roto, como no se ha incluido en ninguno de los borradores, como no se ha incluido en ninguno de los Están anteproyectos, incluidas y ¿qué además con ocurre? una mejora de la ¿Qué, redacción qué, notable. qué ocurre? Pues se también en esta nueva vuelta de este nuevo tema. Pepe, ¿qué te parece a ti este tema de las enmiendas, las comarcas, la reforma de la administración local? A mí yo creo que me queda poco por decir aquí. Lo que pasa es que, Pablo, me has pisado una frase. Yo hablar como ciudadano fuera de la comunidad. Pero tú puedes Yo creo, hablar sí, no. mejor ciudadano. Vamos a ver, yo creo que al final de todo esto trasciende también una cosa, que es del modelo que se adopte. Al final dependerá el tema de la ley de financiación local. Es decir, eso es fundamental. Pero dicho eso, estoy de acuerdo con los dos, porque estamos de acuerdo todos en esto de que nuestro territorio, con su baja densidad, con su despoblación, con su dispersión, necesita soluciones diferentes a las que hay en otros sitios. Es cierto que la Constitución reconoce a las comunidades autónomas para que se organicen su territorio como ellos quieran. ¿Estás de acuerdo? Está en el estatuto, además. Está en el estatuto. Vamos a ver, quiero decir, vamos a ponernos de acuerdo en esto también. Yo lo que les pido a mis políticos como ciudadano que soy es que se determine de verdad cuál es el modelo y vayamos todos allí a ese modelo, pero al final el resultado tiene que ser que cualquier ciudadano aragonés, esté donde esté, pueda más o menos, digo más o menos porque 100% va a ser imposible, tener los mismos derechos y las mismas prestaciones. pues eso se ha roto, porque esta ley lo que dice es que se prohíbe a los ayuntamientos, no dice que no se financiaran, no, que se prohíbe a los ayuntamientos hacer algo así tan importante como la prestación de servicios sociales. En esta ciudad, Yo
6 Bueno, de la ley y el ahora artículo 25 trataré de explicarlo. establecen. No, pero es que el artículo 25 Trataré dice de son explicarlo. competencias y fuera de esas competencias lo que antes se llamaban competencias impropias, es decir, hasta ahora los ayuntamientos podíamos hacer todo lo que no estuviera expresamente prohibido. Aquí se nos dice, solo pueden hacer este catálogo de cosas. 1. Las demás competencias son de la comunidad autónoma. 2. Y esas competencias de la comunidad autónoma solo podrán trasladarse a los ayuntamientos si viene con una carta económica suficiente que no se va a dar. Porque la audiencia que nos... La gente que nos... Yo es una cuña al medio. No, es una cuña al medio que es de 5 segundos. Y yo estaba pensando, menos mal que están todos de acuerdo. No, hombre, hay que informar. A ver, yo ya he dicho que no voy a ser yo quien defienda esta ley, que no es nuestra y que todavía creemos que tiene que mejorar. Pero lo que está diciendo Pablo no es cierto. De hecho, él mismo ha incurrido en una contradicción en su exposición. Y de hecho, este es uno de los puntos que ha mejorado del primer proyecto, o sea, del primer redactado al actual. Déjame un momento, Pablo. Yo voy a dar información. En este caso no voy a dar opinión. Lo que ha sucedido y aquí hay un cambio de redactado notable en el anteproyecto, lo que dice es que las competencias que, como tú muy bien has dicho, son impropias y por lo tanto no eran competencias de los ayuntamientos, estamos hablando de las que más nos preocupan a todos, que son servicios sociales, que son los centros de salud y que básicamente esas son las más importantes y las que nos preocupan a todos porque es donde está el servicio al ciudadano que realmente le preocupa. Eso siempre han sido competencias impropias. Entonces se prohibían en el anterior documento, se prohibía ejercerlas a los ayuntamientos. Ahora el texto no lo prohíbe. El texto, en la última redacción, lo único que dice es que esas son competencias de la comunidad autónoma. Pero es que siempre han sido... No, Pablo. Siempre han sido competencias de las comunidades autónomas impropias ejercidas por los ayuntamientos. Pero no se prohíbe su ejercicio por los ayuntamientos. Pero espera, Pablo, el quid lo ha dado Pepe, que es la financiación. En este país queda por resolver el problema de la financiación autonómica y local. Y Pepe ha puesto encima de la mesa, yo creo que el problema más importante. Si no hay financiación autonómica y local suficiente para abordar esos servicios, no los podremos abordar ni desde los ayuntamientos, ni desde las comunidades autónomas, ni de las comarcas. Y ahí es donde tenemos que estar todos a una para intentar que eso se resuelva. Solo un criterio Solo de una idea brevemente solo para describir qué es lo que ocurre con esto. Si la gente sigue el artículo 25, 26 y el 28, que son los
Partido Socialista, estaba PNV, CiU, estaba Izquierda Unida, y todos coincidimos en hasta UPyD que buscaba la abolición y la supresión de ayuntamientos, hasta UPyD. Y todo ese arco parlamentario dijimos que estaba pasando eso, que la opción social de los ayuntamientos quedaba cercenada y que hay muchas de las competencias que ahora se prohíben. Y no solo se prohíben, sino que se dicen existirá y son competencia de la comunidad autónoma y solo se podrán traspasar a los ayuntamientos si viene con dotación de la comunidad autónoma a los ayuntamientos, cosa que como no viene con una ley de financiación, pues no se va a poder poner. Es decir, está todo el mundo así asustado y esa es un poco la situación gravísima que nos encontramos. Pero eso no será un principio de autoridad, será otra cosa. Pero el principio de autoridad no. Hombre, el principio de autoridad será los partidos. Pero en un momento, entonces la mayoría amplísima y absoluta que tiene el Partido Popular, que es eso, no es principio de autoridad. No, es un principio. Será otra cosa, pero principio de autoridad no La autoridad en los números. Que la idea final solo puede ser la idea Primera, que poneos de acuerdo, digo, poneos de acuerdo todos y darnos el servicio a los ciudadanos. Estupendo por acompañarnos esta noche. Nosotros nos vamos, les dejamos con el programa Aragón en Positivo que presenta Teresa Martín y después el programa Todo Incluido. Nos vemos la semana